Libro de los secretos de Enoc. Bueno, es un autor desconocido, no sabemos quién es el autor, aunque sí dice que es de ascendencia judía. Él mismo revela en el texto su ascendencia judía. Así que, aunque probablemente este texto se escribió en griego, porque estamos hablando que a finales del siglo I, es notable la influencia de la lengua materna del autor, ya sea el hebreo o el arameo, probablemente a finales del siglo I, ya les decía, después de nuestra era o un poco más tarde. O sea que es evidente sin duda alguna la influencia judía porque es un texto judío. La última redacción que tiene el texto o de la manera en que llega a nosotros en la actualidad ya es con interpolaciones cristianas, o sea que cuando los cristianos posteriormente tomaron este texto judío, pues ya en la época más tardía, estos autores cristianos pues le incorporaron otros detalles, hicieron algunas modificaciones, agregaciones y pues hicieron algunas añadiduras al texto. Incluso podrían ser añadiduras que van hasta la época medieval, aproximadamente desde la época medieval quizás. Y vemos entonces, y podríamos hablar de cuál es la importancia de este texto del libro de los secretos de Enoc. Primeramente radica en la defensa a realmente el Dios único. El texto claramente nos habla de la actividad creativa, de la creación a partir de la nada y del valor del ser humano como imagen de Dios. También por ello que al hombre, el ser humano, según el carácter ético que nos quiere transmitir el libro, el hombre ha de actuar conforme a la más rigurosa ética, porque está creado a la imagen de Dios. Y aunque esta ética que encontramos en el texto, bien que encaja dentro del mundo judío, no necesariamente aplica solamente al campo judío, sino que se trata más bien de una ética común a los, digamos que los antiguos, los sabios de la antigüedad, específicamente de la época imperial romana. Y por tanto, vemos que es una ética de carácter universal aplicable a personas de toda nación. Vamos a citar entonces un pequeño fragmento de la visión angélica que se narra en esta primera parte del capítulo 1 de los versículos 1 al 10, para que pues tengamos una noción de qué dice este libro de los secretos de Enoc. Y dice así, la visión angélica. En aquel tiempo dijo Enoc: al llegar a los 165 años, engendré a mi hijo Matusalén, y después viví 200 años más hasta cumplir los 365. En el mes primero, en el día designado del primer mes, en el primer día, me encontraba yo solo en casa, y descansaba en mi lecho, durmiendo. Y durante el sueño invadió mi corazón una gran pena, hasta el punto de que exclamé llorando a lágrima viva: ¿qué querrá decir esto? En ese momento se aparecieron dos varones de una estatura descomunal, tal como no había tenido ocasión de ver sobre la tierra. Su faz era como un sol refulgente, sus ojos semejaban antorchas ardiendo, y de sus labios salía fuego, y poniéndose a mi cabecera me llamaron por mi nombre. Desperté de mi sueño, y vi claramente a aquellos dos hombres que estaban a mi lado, y me dijeron: Enoc, ten ánimo en verdad y no te asustes, pues el Señor Eterno nos ha enviado a ti. Sábete que hoy vas a subir al cielo con nosotros. Comunica pues a tus hijos y a todos tus domésticos lo que tengan que hacer aquí abajo con tu hacienda mientras tú estés ausente, y que nadie te busque hasta que el Señor te restituya a los tuyos. Entonces, amigos, en este pequeño fragmento que les he citado, pueden ver la magnitud del texto, la magnitud de esta experiencia, de este sueño que tiene Enoc, pero que se da cuenta cuando despierta de que en realidad había sido una realidad, y sobre estos seres que él describe de un tamaño descomunal, con una faz refulgente como el sol, que de su boca salía realmente fuego, y cómo son al parecer mensajeros ángeles que han venido a llevarlo
a los cielos.